Bien, nuevamente con ustedes, amigos, para seguir conversando con Víctor. Luego de lo conversado, Víctor, hay un personaje que para mí es particularmente grato porque compartí muchos años sus experiencias, sus vivencias, pero sobre todo su amistad. Me refiero a Miguel Carrillo Natteri. De Miguel Carrillo Natteri, algún académico de la lengua en algún momento señaló: los versos de Miguel me recuerdan acaso los de Vallejo. Y en ese instante pensé para mí, ¿no será realmente Miguel tan grande, ¿no?, en su poética, que será necesario que muera para entonces reconocerlo, como ha pasado con tantos otros ilustres poetas de nuestro país? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que eso es cierto, ¿no? El Perú, con respecto a la cultura, el arte, tiene esa pasión por la necrophilia, ¿no? La verdad que siempre sucede. Volviendo al tema de Carrillo, me parece que es un poeta logrado también. Es cierto, se acercó mucho a la vertiente social y desde ese lugar plasmó unos poemas muy intensos con respecto a esa vivencia carcelaria que al parecer eso es lo que narra en algunos poemas. Pero lo hace con mucha intensidad y con mucho dolor. Perdón, Víctor, ya que mencionas vivencia carcelaria, no sé si tú sabes que creció precisamente por sus ideas. Miguel Carrillo Natteri perteneció a lo que suele llamarse una clase acomodada en la provincia de Chincha. Y a diferencia de sus hermanos, él se inclinó por las ideas marxistas, influido probablemente por la Revolución Cubana, y fue fiel a sus creencias y a sus principios hasta el fin de sus días. Pero eso no impidió que él fuera una persona con la que uno pudiera conversar, respetando obviamente cada uno de sus ideas y sus posiciones, pero yo debo confesarles que disfruté mucho de su amistad y de la calidez de su trato. Y si me permiten una pequeña digresión, en una oportunidad me refirió Miguel que, viviendo en el Rímac, él, sin darse cuenta, se apareció en Montevideo, allí donde están los carros que nos conducen de Lima a Chincha, y sin saber y sin darse cuenta, él abordó un carro y recién reacciona cuando ya en Chincha el conductor llegamos y él se pregunta: ¿y a dónde llegamos? A Chincha. Me comentó en todo caso, que recién reaccionó, lo que hizo fue buscarme, y luego tuvimos una larga tertulia, como suelen hacer los poetas y la gente que sabe conversar alrededor de un buen vino, como solía decir él, de un tinto. Bien. Claro, debe ser subconsciente, no muy asentado aquí todavía. Sí, pero volviendo al tema de... Sí, hay un libro, Los días abolidos, que narra toda esa experiencia. Y me parece un libro intenso en la medida que él narra lo que vive, pues, ¿no? Pero sí, es un poeta que va por esa línea. La línea amorosa, pero siempre, nunca desligándose de la poesía social. Es un poeta que se asemeja mucho a la onda de Romualdo, a la escuela vallejiana. Y fue uno de los poetas antologados, ¿no? Antologados en revistas como las de 1 de Mayo, del grupo de 1 de Mayo, donde está Ladera Prieto y otra gente. Y fue antologado también por Javier Sologüe. Creo que es uno de los poetas que ha llegado más lejos, al menos, en cuestiones editoriales. Publicó mucho, intensamente. Una bibliografía bastante prolífica, ¿no? Sí. Y más de una edición del mismo libro. Ese libro, El ausente, estos poemas tiene como tres ediciones. A propósito, El ausente, dice a la letra: ¿te acuerdas, padre, de los días de pan bueno en la mesa del buen tiempo? ¿Te acuerdas de tus juegos con los niños que han crecido en tu ausencia, sin la alegría de entonces? Éramos niños y tú lo sabes, cuando el cielo se azulaba por tus ojos, hoy lejanos de los nuestros. Ahora tu reflejo nos trae sazones que hacen llorar, padre, y estamos solos, sin tus ojos, en la puerta de la casa, en la espera del regreso, a la altura de tus ojos, siempre niños. Miguel Carrillo Natteri, como tú lo acabas de señalar, grande de verdad. Sí, muy intenso. Es un poeta que emociona. ¿Crees es algo que es muy difícil encontrar en los poetas. Víctor, ¿crees que en algún día podamos acometer la tarea de reunir sus versos en un solo volumen
que haga justicia a este trabajador incansable, a este obrero incansable de la poesía. Creo que sí, es importante que se conozca la obra de Carrillo Nateri. Sí, hay gente que ya lo ha valorado en su momento, ¿no? El señor Rato, el señor Slaburen, el señor Cabel, pero creo que todavía no se ha hecho un trabajo en Chincha sobre... Entonces te comprometo para que el próximo trabajo, claro, o en tu lista de trabajos pendientes, sí, claro, nos ocupemos íntegramente de Miguel Carrillo Nateri. sí. Bien, mirando y leyendo muy rápidamente tu obra, El Festín del Jaguar, veo y observo que no están todos los que creen que debieran estar. ¿Cuál ha sido el criterio que fundamentalmente te ha llevado a hacer este discernimiento entre quienes están, repito, por los méritos logrados por cada uno de ellos, eso no me cabe la menor duda, y aquellos que, creyéndose el sumum plus ultra de la poética chinchana, simplemente no aparecen? Parece ir una redundancia la pregunta, pero creo que es necesario para nuestros oyentes y televidentes que haya una explicación necesaria. Sí, claro. Primero, siempre partiendo de la premisa borgiana de que toda antología es bastante subjetiva y siempre va a obedecer a los criterios muy personales y hasta podemos decir gustos personales del editor, o en este caso del antologador. En primera instancia podemos decir que esta antología recoge a gente, a personas, sin tener en cuenta las escuelas literarias. Es decir, los modernistas y los vanguardistas, no ha habido mayores distinciones. No hemos hecho distinciones tampoco en cuestiones de procedencia. Nos interesa gente que, por más que haya nacido en otros lugares, esté afincada en Chincha. Esos son dos criterios para empezar. Por otro lado, los criterios son de selección, ya, es más que todo sobre la propuesta poética y la propuesta de un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, hay mucha gente que escribe en Chincha, pero no tiene en realidad un trabajo consistente, ¿no? Puede tener una gran bibliografía, 4, 3, 2 libros, pero que en esa hojarasca no podemos encontrar poemas muy logrados, o basta 2, 3, y creo que eso no hace un poeta tampoco. O un cierto rigor académico, si claro, quiere, ¿no? También porque la poesía es el reflejo de cierto grado de cultura también, no se trata de ejercer la poética como creemos comúnmente, ¿no? Por otro lado, podemos decir que me interesa el poeta que experimenta con el lenguaje hasta el límite de llevarlo pues, a límites impensados, ¿no? Donde la palabra pueda adoptar otras definiciones, no las propuestas por la Real Academia, sino que el poeta pueda crear su propio universo. Entonces, basado en esas líneas, de repente, un poco discutible siempre, hemos escogido a los poetas. Y aparte que también, como lo dije hace un momento, creo que nos interesa, o me interesa a mí, que la poesía emocione. Creo que es uno de los méritos de todo poeta, lograr que un poema le emocione al otro o lo retrotraiga a otros momentos, con una musicalidad que le acerque mucho redundando a la música, ¿no? A ese gran arte. Pero es agradable, pues, ¿no? Sí, creo que son criterios. Entonces, cuando hemos leído algunos poemas de estos señores que en muchos otros libros han aparecido y que aquí no tenemos cabida para la mentira, de alguna manera hemos dicho que el objetivo del libro es poner las cosas en orden. Hemos buscado esos criterios: música, emoción, trabajo con experimentación con la palabra, solidez en la obra, etc. En el prólogo de la obra señala lo siguiente: un escritor inmenso como Eliot ha señalado con respecto a la literatura que las nuevas obras no solo se agregan a las ya existentes, sino que modifican la perspectiva desde la cual contemplamos las obras anteriores. Esto podría resumir todo aquello que acabas de mencionar respecto de esta discrecionalidad con la que, además, como antologador uno tiene sus criterios, ¿no? Pueden no gustar a unos, puede gustar a otros, pero hay una línea de comportamiento y de trabajo. Sí. Bien, ¿crees que podemos dar un salto desde Miguel Carrillo, que decíamos momentos antes que bien puede ser un punto de quiebre, ¿no? Porque él pertenece a esta generación del 50, y esto me trae a colación que precisamente en sus años juveniles, en el Colegio Santana, nuestra ya reconocida y lograda poeta Marita Troyano
hacía sus pininos mientras cursaba la secundaria, repito, en el Colegio Santana. Pero es una cosa curiosa, Marita Troyano termina la secundaria en el año 1967, repito, en el Colegio Santana, y luego va, como muchísimos de nosotros, a la capital para estudiar, y estudia sociología. Y durante 20 años se dedica a la sociología, trabaja en sociología por el tema de mujer, explotación, discriminación de la mujer. Y un buen día, Víctor me contaba que regresando en uno de sus viajes a Europa, camino a París, dice que de repente sintió la imperiosa necesidad de escribir. Y en un bloc de notas comenzó a anotar lo que le venía a la memoria. Para entonces, mientras ella me narraba esto, yo lo que pensé era que lo que estaba haciendo son apuntes, ¿no?, de los lugares por los que uno pasa, para luego recrearlos y hacer una crónica de viaje. Pero dice Marita que fue tan intensa su pasión en ese instante, que cuando llega a París, y una de las personas con las que se entrevistó fue precisamente con Carmen Morán. Carmen Morán, a la sazón directora de la Orquesta Sinfónica Nacional, y a propósito, en estos días acaba de estar nuevamente en Perú para dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional. Bien, vamos a hacer un nuevo corte para luego seguir con Marita Troyano y de esta entrevista con Carmen Morán. Volvemos.